Buenos días, amados hermanos, y así también a todos los que nos acompañan por este medio. Comparto con ustedes lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 122, versículos 1 y 2. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Vemos lo que expresa el salmista en esta parte, de cómo él se alegraba por ir a la casa de Dios para alabarle junto con el pueblo. En este día del Señor, los creyentes en Cristo nos podemos reunir, aunque no físicamente por lo que padecemos como humanidad, pero lo hacemos por este medio virtual. Amados hermanos, gocémonos como iglesia redimida del Señor. Sigamos adelante. No dejemos de reunirnos, escuchando lo que dice el Señor en su palabra, donde nos fortalece, nos edifica cada día. Demos gloria y alabanza al Señor en este día. Amén. Sueños, tu voluntad, haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. De ti, Señor, que tu presencia me inunde, haz de mí
Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Es el momento de iniciar con nuestro culto y primeramente se lo vamos a ofrecer a nuestro Dios. En este día quiero compartirles una palabra de la Biblia que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 36, que dice de la siguiente manera: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Vamos a orar para ofrecerle a nuestro Dios nuestro culto de este día. Bendito Dios, Señor, que estás en el reino de los cielos. Gracias, Señor, te damos por un día más de vida. Gracias, Señor, porque tú sigues siendo bueno con nosotros, porque grande es tu misericordia, Señor, y tus bondades, Señor, son innumerables en la vida de cada uno de nosotros. En este momento, Señor, primero te pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, por aquellas cosas que no son de agrado ante tus ojos. Te pedimos tu perdón y que la sangre de tu Hijo Jesús pueda ser derramada en nuestras vidas y que pueda seguir transformándonos a cada uno de nosotros y que podamos aprender a hacer lo correcto delante de ti. Recibe este culto, Señor, gózate de estas alabanzas, de la lectura de tu palabra, de la meditación, Señor, de nuestras oraciones. Permite que podamos tener una comunión contigo, Señor, y que pueda ser realmente una ofrenda para tus pies, Señor. Alégrate con nosotros, Señor, de todo este culto que hemos de ofrecerte, Señor, como una muestra de agradecimiento por todo lo recibido en esta semana. Todo esto te lo pedimos, bendito Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti,
cantarán a tu nombre. Venid y ved las obras de Dios, temible en hecho sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie. Allí en él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Amén. Hermanos, vamos a tener nuestra oración pastoral. Dice la palabra de nuestro Dios en el libro de Lamentaciones 3. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Qué alegría, hermanos, saber que la misericordia de Dios refresca nuestra alma, nuestro corazón, para que cada día aprendamos a tener un nuevo comienzo, confiados en su gran bondad. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque eres nuestro Dios, porque has sido y serás en la vida de tu pueblo. Señor, te suplicamos, nos fortalezcas, nos des fuerza, valor y fe, de tal manera que nuestro corazón se sienta confiado en tu palabra, en tu amor y en tu bondad. Señor, te suplicamos, nos ayudes, nos bendigas y nos sostengas, a nuestras familias, a tu pueblo, a tu iglesia. Oramos por todos los hermanos de Alfa y Omega, por todas las familias. Pedimos que derrames tu bendición y que todos nos sintamos abrigados bajo tus alas de amor y de bondad. Señor, da la palabra apropiada a cada corazón, a cada vida, a cada familia, de tal manera que nos ayudes a saber que vamos tomados de tu mano. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Buenos días, hermanos. Es momento de la oración de los jóvenes. Cerremos nuestros ojos e inclinemos nuestro rostro. Padre Celestial, estoy delante de ti para pedirte por el grupo de jóvenes. Te ruego que tú los guardes de todo peligro y enfermedad. Que cada uno siempre estemos tomados de tu mano, pues sabemos que ahí estaremos seguros. Gracias, Señor, dirige tu vida en todo y dales muchas bendiciones. Te lo pido, por favor, Señor. Cuide y bendice siempre a tus familias y dales muchas bendiciones. Te lo ruego en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Dios los bendiga. Hagamos nuestra lectura bíblica, hermanos. La resurrección. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: Salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y ahí me verán. Bendita es la palabra de Dios. Amén. Hermanos, Dios nos bendiga a todos con su bendita palabra. Gracias a Dios porque llegamos a este día después de caminar 20 siglos en esta tierra, y ahora nos ha tocado a nosotros el seguir, el continuar con la fe puesta en la palabra, en el Evangelio, en las Sagradas Escrituras. Así que, hermanos, vamos a meditar, vamos a hablar sobre la resurrección de Cristo, celebración de vida. La Iglesia existe y se mantiene despierta por lo que celebra y a quién celebra. Bendito sea Dios, porque para cada creyente, para cada persona que llega a Jesús de Nazaret y a su palabra, recibe el Evangelio como el contenido esencial del testimonio de la obra de nuestro Señor Jesucristo, su encarnación, su ministerio, su muerte, su crucifixión y su ascensión. Entonces, la resurrección de Cristo para nosotros es celebración
de vida. Así que Mateo 28, versículos del 1 al 10, nos hablan sobre este detalle, sobre este acontecimiento. Los evangelistas dan testimonio sobre este grandioso acontecimiento. Y Mateo 28 dice de la siguiente manera: pasado el día de reposo, pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, ahora decimos domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. La iglesia cristiana se ha reunido cada domingo para recordar, para celebrar que Jesús dejó la tumba vacía. Jesús venció. Jesús no se quedó en el sepulcro. Entonces, cada domingo, hablando en forma congregacional, nosotros damos gracias a Dios porque el Señor nos ha permitido ser parte de este grande acontecimiento, la resurrección de Cristo. Así que cada domingo, cuando nos reunimos como iglesia, nos reunimos con gozo, con alegría, con fe, con fervor, con entusiasmo, porque esto aviva básicamente la fe y la esperanza de su pueblo, la fe y la esperanza a la que hemos sido llamados. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Pueblo de Dios, Iglesia de Cristo, es muy importante mencionar el aspecto histórico, el aspecto histórico en el que viene Jesús a este mundo. El pueblo de Israel se encuentra bajo el dominio del Imperio Romano. Y uno podría decir, ¿y eso qué? Pues fíjense que es un factor muy importante que Dios utilizó en su soberanía para manifestar a los poderes del mundo que hay un Dios que lleva el control de todas las cosas, que lleva el control de la historia, encaminada hacia un propósito. ¿Y por qué menciono este aspecto histórico del Imperio Romano? Porque el pueblo de Israel se encuentra dominado por este grandioso y poderoso imperio. Así que ellos van a ser testigos de este grande acontecimiento, porque van a jugar un papel importante en algunos detalles que son fundamentales. ¿Esto por qué? Para evitar la confusión, para darle contundencia y seriedad a estos asuntos, la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces, se encuentra el poder político, que es el Imperio Romano, el poder religioso, que son los dirigentes del pueblo de Israel. Están aquí presentes en el acto de su muerte, en la crucifixión. Ellos acudieron, los dirigentes del pueblo de Israel acudieron a Pilato, que representaba el Imperio Romano, para avalar, para respaldar lo que va a suceder. Entonces, hermanos, el Imperio Romano no es cualquier imperio, era un imperio poderoso y que va a atestiguar los acontecimienos. Y esto es muy significativo para la validez del cristianismo. Y quiero mencionar, hermanos,
quiero mencionar unos versículos anteriores que son muy importantes sobre este acontecimiento, porque habla sobre la guardia ante la tumba. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos, el poder religioso, ante Pilato, el poder político, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo: viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Estaba en la mente de los dirigentes religiosos que podría darse este acontecimiento de la resurrección, no sin antes llamarle al Señor engañador. Muy bien. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten o lo roben y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Los dirigentes religiosos están preocupados por este acontecimiento. Ellos desean terminar con la vida de ese hombre, pero en una forma total y completa. No estaban conformes con su muerte solamente, ahora les preocupaba el asunto de la resurrección. Entonces, encontramos esta narración de los versículos 62 al 66. Y el versículo 65 dice: y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id y aseguradlo como sabéis. Una guardia para asegurar el sepulcro de un muerto, en este caso de Jesús. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. En otra ocasión yo decía: la puerta de la esperanza se quedó cerrada. La puerta de la esperanza se hubiera quedado cerrada si el Señor no hubiera resucitado. Entonces, encontramos aquí una manifestación de, en cierto sentido, de tranquilidad y de paz para los dirigentes religiosos, porque era la manera de proteger y de cuidar de esa tumba, de ese sepulcro, sobre todo al hombre que había muerto. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. El sello y la guardia, sobre todo la guardia, representaba al poder político, al imperio romano. Así que no era cualquier cosa. Qué interesante es, pues, el aspecto histórico. Qué interesante es del imperio que Dios se vale para avalar, para respaldar este acontecimiento. Se selló esa tumba con esa piedra gigante, de tal manera que quedara marcado este acontecimiento, esta tumba, como evidencia de que nadie abriría o violaría esta sepultura, este sepulcro, porque se tenían que atener a las consecuencias. La guardia romana era responsable de vigilar. Eran responsables de vigilar con un alto sentido de responsabilidad, de tal manera que les podía costar la muerte en caso de vacilar con respecto a esta misión que en ese momento se les estaba otorgando. Así que, hermanos,
En los versículos posteriores, en donde dice que hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Y me gusta mucho decir esta maravillosa y extraordinaria frase: la puerta de la esperanza quedó abierta. Aquello en donde está la mano humana y que manifiesta su rechazo y su repudio hacia la persona de Cristo, humanamente todo estaba terminado, pero los designios de Dios nadie los podrá detener. Un ángel del Señor, un mensajero celestial, descendió del cielo y, llegando con poder, removió la piedra y se sentó sobre ella. Nosotros una y otra vez le preguntaremos: ¿qué celebras? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón de tu celebración? Cuando yo hablo, cuando comparto sobre este acontecimiento, me gustaría todo el tiempo estar sonriendo, todo el tiempo estar feliz, todo el tiempo estar contento, porque este acontecimiento le trajo brillantez, fuerza, impulso, primeramente a los discípulos de Cristo. Y también ahora nos lo concede a nosotros que hemos abrazado el Evangelio, porque celebramos el triunfo de Cristo. Jesús venció la muerte dejando la tumba vacía, y en ello radica el consuelo, la paz, el gozo y la tranquilidad que nos da en el momento en que nuestros seres queridos terminan su vida aquí. Así que, hermanos, el fundamento, la razón básica del cristianismo radica en el triunfo victorioso de Cristo, su resurrección. El cristianismo existe en base a este acontecimiento, porque de otra manera muy fácilmente lo hubieran sofocado. El ministerio de Cristo hubiera terminado básicamente si Él no se hubiera levantado. Amedrentados los discípulos, asustados, espantados, desesperados, confundidos, decepcionados, se puede decir, al verlo morir en aquella cruenta cruz, la burla, el escarnio, el desprecio, todo ello impactó de una manera especial en la vida de sus discípulos, de los creyentes de aquel entonces, de aquel momento. Se puede decir así: la fe se hubiera esfumado, ahí hubiera acabado todo. Sin embargo, un mensajero del Señor que viene del cielo removió la piedra y se sentó sobre ella. Y una vez más les digo, la puerta de la esperanza quedó abierta. ¿Y esto qué significa? Esto significa fundamentalmente que el Señor Jesucristo dejó la tumba vacía, venció la muerte. El Señor Jesús resucitó real y verdaderamente. Hermanos, quiero mencionarles algunos ejemplos, algunos casos, elementalmente 3 casos de 3 personas que
que fueron resucitadas por el Señor Jesús. Y uno de ellos lo encontramos en Lucas capítulo 7. Lucas 7, del 11 al 16, es en donde nos habla que Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Y esta narración pues la encontramos de los versículos 11 al 17. El 12 dice: He aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Solamente el Señor es el único que puede calmar, mitigar el dolor por la partida de un ser querido. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó, y el que había muerto comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Jesús tiene poder para dar vida. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Se extendió su fama, porque el milagro fue un milagro real, verdadero, poderoso, que impactó a las personas que estaban ahí inmediatamente. Entonces, el Señor Jesús, con estos acontecimientos, nos da una prueba de que Él tiene el poder de la vida, que Él tiene el poder de vencer y de vencer la muerte. Y lo encontramos aquí, en este ejemplo. Lucas capítulo 8. Nada más le dan una vueltecita y van a encontrar cuando se habla sobre la hija de Jairo. Estaba hablando aún, versículos 49 al 52. Cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña, testigos oculares. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Bendito sea el Señor, porque ante el acontecimiento de la resurrección, nuestro corazón encuentra paz, encuentra consuelo, para que nosotros, con gusto, aceptemos la voluntad de Dios cuando Él va a disponer de nuestras vidas, del hijo, de la hija, del padre, de la madre, del hermano, etc. Para que nosotros aceptemos con gusto la voluntad de Dios. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que le diesen de comer, y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Bendito sea el Señor. Seguimos diciendo: bendito sea Dios, porque encontramos otro de los casos muy famosa, la resurrección de Lázaro. El capítulo 11 de Juan nos habla sobre este magnífico acontecimiento. ¿Por qué nosotros celebramos? ¿Por qué la resurrección de Cristo es celebración de vida? Porque básicamente es saber hacia dónde vamos,
por haber creído en Él. Lo que nos espera, la dicha, la bienaventuranza, la paz total, la paz total. Y encontramos en el Evangelio de San Juan capítulo 11 el versículo maravilloso en donde Jesús se dirige a Marta y a María. En este caso a Marta. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermanos, amigos, es muy importante que aprendamos a creer en la persona correcta, en la persona que Dios ha designado, y esa persona es Jesús de Nazaret. Entonces, tomemos en cuenta este versículo en la parte que dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Creer en Jesús es reconocer su palabra toda, es reconocer su nacimiento, su ministerio, su muerte, su resurrección y su ascensión. Nada más. Porque Él es el que tiene el poder de la vida y nosotros hemos creído en eso. Así que encontramos en todo el capítulo 11 la descripción del acontecimiento de la resurrección de Lázaro. Versículo 39. Dijo Jesús: quitad la piedra. ¿Cuántos días tenía Lázaro en el sepulcro? Tenía 4. Y ya hedía o apestaba, porque se estaba desintegrando. Se estaba desintegrando. Jesús le dijo a Marta: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Esa es una de las grandes bendiciones. Por creer en Jesús, veremos la gloria de Dios. Por lo tanto, no nos espera el terror, el espanto y la incertidumbre. No. Nos espera la bienaventuranza eterna, la paz, el saber que vamos a estar con Dios. Pero bueno, el Señor Jesús hace una oración y, habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. El Señor da testimonio de su poder al darle vida, al resucitar a este hombre. Ahora, debemos de ser muy claros y ciertos en esto que voy a mencionar. Los 3 acontecimientos de estas muertes no nos dicen, no nos hablan del más allá, qué vieron, qué sintieron, qué vivieron. Pero la verdad es que ellos estaban muertos y el Señor les dio vida. Así que, hermanos, amigos, estos acontecimientos no nos vuelven seres insensibles, porque no nos corre atole en las venas. El Señor nos dio sentimientos, nos dio pensamientos, nos dio voluntad, en fin, muchas cosas que nos pueden poner tristes, que nos pueden poner felices, alegres, que nos pueden angustiar, que podemos sentir la desesperación, pero que encontramos en su palabra, la razón más bella, la razón más extraordinaria
para vivir, para disfrutar la vida, para celebrar. Y con esto quiero decirles que en el caso de Moisés, que menciona el capítulo 34 de Deuteronomio, quiero mencionar esto. Quiero mencionar este detalle en la vida de este gran siervo de Dios. Deuteronomio 34, versículos 7, 8. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Encontramos en el libro de Hechos el acontecimiento de la muerte de Esteban, un hombre que fue apedreado. Hechos 8, versículo 2 dice: y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Hicieron gran llanto sobre Esteban. A ellos les dolió su muerte, les dolió su partida, porque eran formas de amenazar, de amedrentar la fe de los creyentes. Y menciono estos detalles porque básicamente puede ser el reproche al cristianismo, a nosotros las iglesias evangélicas, porque nos pueden preguntar: bueno, ¿y ustedes por qué no celebran? ¿Por qué no celebran la muerte? ¿Por qué no celebran a los muertos? Porque nosotros celebramos la vida. Nos duele cuando se va un ser querido y nos puede doler mucho. No nos volvemos insensibles, ya lo mencioné. Pero el hecho de tener a Jesús como centro de nuestra fe y de nuestra esperanza nos lleva o nos conduce al entendimiento que la vida del ser humano no termina con el acto de la muerte. Entonces, la celebración hacia este acontecimiento que forma parte de las culturas de los pueblos, básicamente refleja su limitación, su incomprensión de la eternidad, su incomprensión de la esperanza. La resurrección de Cristo, un acontecimiento que se da con brillantez, con fuerza, con poder, nos lleva a una fiesta, a una celebración por habernos ayudado a entender que en el acontecimiento de la resurrección es el hombre que ha ido más allá que todos los mortales y que viene a decirnos que al creer en Él, al depositar nuestra fe y nuestra confianza en Él, hay verdadera esperanza por el acontecimiento de la resurrección. Si Jesús no hubiera resucitado, motivos tendríamos para celebrar el sentido de la muerte. El ser humano lo celebra porque puedo imaginar que muchas veces cuando le decimos a la persona, a las personas que quedan vivas, que en paz descanse, hay dos lugares: la vida con el Señor, la vida eterna, estar en la presencia de Dios, y está también el lugar de tormento, el infierno. Hay dos lugares.
Entonces, nuestra celebración no se limita a ese acontecimiento temporal. Damos gracias a Dios por la vida de nuestros seres queridos, pero alabamos y bendecimos el nombre del Señor porque su triunfo trajo con esplendor el alto sentido de esperanza, que es lo que nosotros abrigamos. No nos espera el terror. La gente celebra con bailes y con fiestas y con flores y con muchas cosas, porque hasta ahí llega su limitación, porque hasta ahí se puede decir, hasta ahí llega su esperanza. Estamos hablando de una fe muerta. La fe en Cristo, la fe en el resucitado, es una celebración eterna, grandiosa, que alimenta, que nutre, que anima, que consuela. Tiene cosas maravillosas. Y la persona de Cristo hizo que sucedieran cosas únicas, exclusivas, propias del Hijo de Dios. Y al que ha creído, lo abriga el alto sentido de salvación, de encontrarse con Dios, de volver a Dios, de volver con Cristo, de establecer una comunión con Él y de darnos cuenta que va mucho más allá de la sepultura, del sepulcro. Nuestros seres queridos como nosotros, nuestro cuerpo va a descansar en la tierra, pero nuestra alma va a descansar en Dios. Y esa es la parte que atesoramos, esa es la parte que celebramos. Celebramos el triunfo victorioso de Cristo como Él también lo anunció. Y lo dice su palabra, Mateo 12:40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Él está profetizando que Él también estará en el sepulcro, pero que Él se levantará. Primera a los Corintios 15 es un capítulo muy interesante. En el que Pablo va a hablar bastante sobre la resurrección de los muertos. Porque dice el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Bien, San Pablo dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Continúa diciendo, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis muertos en vuestros pecados. Sin la resurrección se imposibilita la salvación. Versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Claro, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, lo dice Daniel. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Por lo tanto, el último enemigo, la muerte, ha quedado vencida. El versículo 55 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?
¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La hermana Lirio, esposa de un pastor, nos ilustró con este ejemplo algo que a mí me llamó mucho la atención. Ella decía que en un auto iba un matrimonio con su niña, llevaban los vidrios bajados, iban en su auto en la carretera, y entonces entró una abeja y la niña empieza a gritar: me va a picar, me va a picar, me va a picar. Y el padre le dice: no te asustes, no te asustes, no tengas miedo, espérate. Y entonces la abeja lo pica en su mano y le dice: hija, no te preocupes, no te va a hacer nada, el aguijón aquí está. Jesús llevó el aguijón en su cuerpo al vencer la muerte, dejando la tumba vacía. La resurrección de Cristo para nosotros es celebración de vida. Y lo dice la palabra del Señor en 2 Timoteo 1, versículos del 8 al 10. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Bendito sea Dios. Antes de llegar a Cristo, antes de que yo llegara a Cristo, mi vida era una vida que primeramente tenía mucho miedo a la muerte. Me causaba pavor, me daba mucho miedo cuando se hablaba de la muerte. Y yo, sin encontrar una respuesta, sin encontrar algo que me aliviara, algo que me tranquilizara. Pero cuando llegué a Cristo, cuando llegué a creer en su palabra, aquel miedo, aquel terror y aquel espanto se acabó. Se acabó para siempre. Porque me llenó de paz el acontecimiento de la resurrección de Cristo. Y entonces, gracias a Dios, vivo apoyado en ese acontecimiento, el cual es un acontecimiento esperanzador para todos los que hemos creído. Cada templo que se ha levantado, ahí en donde se predica el Evangelio, ahí en donde se habla del amor de Dios, cada templo es un altar, por decirlo así, un altar a la vida. Nosotros celebramos la vida, y ese es el motivo de nuestra fiesta. Así que no hay más decepción, no hay más tristeza, no hay más angustia, no hay más dolor, porque en Cristo ha descansado para siempre nuestra alma. Nos espera la promesa de la vida eterna. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias a Dios, porque el Evangelio trajo luz, trajo vida, trajo salvación, trajo esperanza. Y eso es lo que nosotros celebramos. Agradecemos su gran bondad, su gran misericordia, y deseamos que todos los que escuchan la palabra
o que nunca la habían escuchado, comprendan esta parte majestuosa y única de la persona del Señor Jesucristo. Él venció. Él dejó la puerta de la esperanza abierta para ti y para mí. Y eso es lo que nos impulsa a vivir y a predicar a Cristo, como lo fue también para Pablo. La base de su predicación fue la resurrección de Cristo por su encuentro que tuvo con Él. Bendito sea Dios, que Dios nos llene de gozo, de alegría, de alabanza y adoración a nuestro Dios, por lo tanto que ha hecho y por lo tanto que hemos recibido. Bendito sea su nombre, en Cristo Jesús. Amén. Buenos días, hermanos, es un gusto el poderles saludar por este medio, esperando que se encuentren bien en compañía de toda su familia. Me gustaría compartir un versículo de la Biblia que se encuentra en Filipenses 1, 3 y 4. Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Que el Señor les siga bendiciendo, hermanos.
Muy buenos días, hermanos. Solamente para recordarles nuestras actividades que venimos desarrollando durante la semana. Acuérdense, hoy domingo que tenemos 10:30, Escuela de Formación Cristiana. A las 11 de la mañana, nuestro culto de mediodía. Los martes a las 19 horas tenemos nuestra reunión de oración. Recuerden mandar sus peticiones o sus gratitudes al WhatsApp para que el pastor pueda tomarlas en cuenta. Los miércoles, nuestro estudio bíblico. Estemos puntuales también a las 19 horas. Los jueves de alabanza, igual a las 19 horas. Esto es por el canal YouTube en vivo con nuestros hermanos Martínez Lobatón. También manden su petición para que podamos seguir siendo edificados con estos himnos que siempre nos edifican, que nos proveen de ánimo espiritual. El viernes, recuerden, es la reunión de la sociedad femenil, que en esta ocasión tienen un estudio bíblico del libro de Daniel a las 19 horas, hermanos. Estemos atentos para seguir las respuestas, para estar ahí atentos con nuestro cuestionario. El sábado es reunión de jóvenes, esto es vía Zoom, igual a las 19 horas, todos los jóvenes, pero como iglesia también estamos invitados a estar presentes en esta reunión. Hermanos, estas son nuestras actividades. Todavía seguimos dentro de estas guías de comunicación y ya pronto también estaremos dando algunas noticias acerca de cómo vamos a seguir trabajando a lo largo ya del mes de noviembre. Que Dios les bendiga, hermanos. Hermanos, vamos a recibir la bendición de nuestro Dios. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes, con sus familias, con los enfermos y con todo el pueblo de Dios, hoy y siempre. Amén.